Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, bueno, este video más bien de recuperación sobre la sesión que no tuvimos el miércoles pasado por mis problemas de salud. Y que bueno, pues era la sesión que abría precisamente el curso general de Economía Política Internacional. Voy a tratar de ser muy breve, no creo que me tarde más de 15 minutos. Y es mucho porque sé también que es complicado estar en un video. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es irme a los puntos fundamentales de la sesión, ¿no? Que es precisamente cómo surge la subdisciplina de la economía política internacional dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Y en la cual, pues bueno, como van a poder observar en la presentación, por favor, que les pido que vean, pues se da a través de la separación que se hace cada vez más la economía de las otras ciencias sociales, ¿no? Que va a tener su punto álgido, comienza a finales del siglo XIX digamos que se concreta a principios del siglo XX y va a tener su punto más elevado con la publicación de los principios de economía, ¿no? De Alfred Marshall, un economista británico que precisamente pretende, eh, ¿cómo le podríamos llamar? De socializar el estudio de la economía. Esto quiere decir volver el estudio de la economía una ciencia neutra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Deshacerse de cualquier rastro ideológico. Eso era lo que pretendía supuestamente Alfred Marshall, para que fuera lo más objetiva posible, ¿no? La separación que se hace entre las tres disciplinas que conforman la economía política internacional, que es la economía, la ciencia política y las relaciones internacionales, pues se va a dar también en estos momentos con la creación de estas disciplinas, ¿no? Por un lado, la economía con los principios de economía de Alfred Marshall, la ciencia política y la separación de las relaciones internacionales del derecho y de la ciencia política con la creación de la cátedra Woodrow Wilson en la Universidad de Gales en Aberystwyth, que precisamente sería el comienzo de la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Durante todo el siglo XX la economía pues va a tender precisamente a aislarse de estas otras tendencias académicas, de estas otras disciplinas, ¿no? En ese sentido, por el uso de modelos matemáticos que culminaría precisamente con la econometría, pues la economía se va a posicionar, por ahí Robert Keohane, un teórico de R y de EPI, va a denominarla así como la reina de las ciencias sociales, ¿no? Precisamente por el refinamiento en sus modelos explicativos, ¿no? No es hasta, y esto es muy importante, yo creo que es la parte fundamental, no solamente el texto que tienen que leer, sino también de la propia presentación, que van a ser precisamente los factores, los sucesos empíricos que van a propiciar precisamente que la ciencia política, la economía y las relaciones internacionales vuelvan a integrarse como una propuesta disciplinar dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Y para entender precisamente la creación de la episto, que es decir, la convergencia de estas tres disciplinas en una sola, pues tenemos que tomar en consideración cuatro momentos, ¿no? Primero, el fin del sistema de Bretton Woods, lo vamos a ver, que es el fin del sistema del patrón oro-dólar, que se da después de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser uno de los sistemas económicos más estables que van a existir hasta el momento, ¿no? Entonces, el fin del sistema de Bretton Woods, el fin del patrón oro-dólar, sobre todo por las cuestiones políticas que hay detrás del fin del sistema de Bretton Woods, cuando Richard Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos, decide que los Estados Unidos ya no pueden cargar con dicho sistema, pues va a poner los ojos en la mira de eso y va a buscar precisamente herramientas multidisciplinares que permitan entender eso más allá del ámbito económico netamente, ¿no?
Otro punto importante va a ser el supuesto declive de la hegemonía estadounidense, ¿no? Que está muy vinculado al fin del sistema de Bretton Woods, ¿no? Una vez que se termina el patrón oro-dólar con los acuerdos del Smithsoniano en los 70s, pues los Estados Unidos, por lo menos en términos económicos, parece ser que digamos, ya no está por encima de todos los estados que conforman el orden internacional, y este se va a vincular a otro fenómeno importante que es la recuperación económica europea y japonesa, que va a presionar precisamente a la hegemonía estadounidense, pero que va a exhibir una complejidad en sus relaciones muy importante, ¿no? Complejidad que emana de que no puede entenderse la relación entre Japón, Europa, sobre todo Alemania, y los Estados Unidos desde una postura de búsqueda de la hegemonía per se, ¿no? Esto quiere decir, una vez que se da la recuperación alemana y japonesa en los 70s, no podríamos suponer que estas dos naciones se fueron en la búsqueda de ser el primus inter pares del orden político y del orden económico internacional, sino que la relación entre los Estados Unidos y Europa y Japón pues va a exhibir, digamos, características que lo vuelven un tema demasiado complejo, ¿no? Esto quiere decir, aunque los Estados Unidos ya no se consideraran como la hegemonía, esto quiere decir, aunque ya no existiera, por lo menos en el hemisferio occidental, Europa, América, algunas partes de Asia, ya los Estados Unidos no sobrepasara a todos los demás actores importantes en términos militares, incluso en términos económicos, pues los Estados Unidos habían creado un andamiaje institucional importante que todavía le permitía ejercer el poder sin tener la preponderancia en estos ámbitos, ¿no? Entonces ese fue un fenómeno importante que no se podía explicar netamente en términos económicos, ¿no? Ya ni siquiera se podía explicar en términos de las teorías de relaciones internacionales que en ese momento imperaban, ¿no? Y el final de estos fenómenos pues va a ser el embargo petrolero de los países productores de petróleo, valga la redundancia, pues que va a suponer digamos, no el inicio, pero sí un paso significativo en ver cómo la política y la economía se entremezclaban. Esto quiere decir cómo los factores políticos, si no saben, se los explico de manera rápida, el embargo petrolero de los países de la OPEP deriva precisamente de la guerra de Yom Kippur entre Israel y algunos países árabes. Los países árabes pierden y en represalia precisamente a esta derrota, pues los países deciden poner un embargo que va a meter al mundo entero en una crisis económica importantísima, ¿no? Entonces, a través precisamente de estos fenómenos nos vamos a dar cuenta que los factores políticos y económicos van muy de la mano y que no podemos explicar los unos sin entender los otros. Y es derivado precisamente de esto que algunos teóricos de las relaciones internacionales pues van a proponer el estudio de este tipo de problemáticas que en su momento fueron importantes, pues con una visión ya, digamos, multidisciplinar que se ve reflejada en la fundación, por lo menos en el redescubrimiento de la economía política internacional, ¿no? A estos fenómenos en concreto se le van a agregar algunos otros fenómenos, procesos más complejos, ¿no? Como van a ser la transnacionalización, la globalización, el surgimiento, por ejemplo, de las empresas transnacionales como actores políticos importantes que pues van a requerir del uso de herramientas que hasta ese momento pues no se contaban en la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? A partir de este momento, entonces, para entender el orden internacional, temas como el desarrollo, la interdependencia, estos nuevos actores como las empresas transnacionales, la cooperación y las crisis económicas se van a convertir en elementos fundamentales para entender y estudiar el orden, ¿no? Una vez que se da esto, una vez que se aboga por la creación de una nueva subdisciplina que permite entender
estos nuevos desarrollos, pues van a surgir por ahí voces, plataformas que van a dar un impulso importante a la subdisciplina, ¿no? El principal de ellos, por lo menos del lado tradicional, del lado mainstream, va a ser International Organization, que va a ser eso, un journal, por ahí a lo mejor alguien ha oído escuchar de que va a dar una plataforma para los estudios de la economía política internacional, y en los Estados Unidos pues va a ser prácticamente la única plataforma que va a existir por mucho tiempo que dé voz precisamente a esta nueva visión, ¿no? Para el caso británico vamos a tener también una propia, ¿no? Que es la Review of International Political Economy, que va a fundar Susan Strang, que se diferencia de International Organization porque tiene una visión muchísimo más amplia. Esto quiere decir International Organization, y esto lo vamos a ver el lunes. Ya para ese entonces este video ya va a estar grabado, probablemente lo vean después de la clase el lunes, pero se van a dar cuenta que International Organization va en la dirección de lo que se conoce como la escuela estadounidense, con sus características metateóricas, epistemológicas y metodológicas, ¿no? Incluso ontológicas, de ahí metateoría, ¿no? Review of International Political Economy va a estar más de la mano de la escuela británica, ¿no? Una visión muchísimo más amplia, más holística, con una pluralidad metodológica muchísimo mayor de la que exhibe la academia estadounidense y de la que exhibe en ese sentido la International Organization, ¿no? Que bueno, pues eso va a ser importante porque eso nos va a permitir precisamente entrar en una cuestión que va a diferenciar a estas dos escuelas de pensamiento, y es así como aquí damos el brinco de la fundación de la subdisciplina con la forma en cómo se estudia la subdisciplina, ¿no? Porque vamos a encontrar que existen, y que esta va a marcar la diferencia entre una vista y otra, entre una agenda investigativa y otra, que existen orientaciones teóricas generales que digamos que son las perspectivas que van más dirigidas hacia el entendimiento totalizante de la realidad social, y que tienen que ver con cuestiones ontológicas y cuestiones epistemológicas, ¿no? ¿Qué se va a estudiar? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Por qué se va a estudiar esto y no se va a estudiar lo otro? Y vamos a tener después programas de investigación específicos, que eso puede estar vinculado a lo que se conoce como la Middle Range Theory, y que ese se centra en resultados que se esperan de las investigaciones y la manera en cómo se conectan variables, ¿no? Cada una de estas revistas, la International Organization y la Review of International Political Economy, va a tener sus propias orientaciones teóricas generales y va a exhibir en las páginas de ellas mismas sus propios programas de investigación específicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser unas y otras? Pues van a ser las principales escuelas que nos encontramos en la economía política internacional, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales teorías de relaciones internacionales, de economía política internacional, perdón, en las cuales nos vamos a centrar y que precisamente se enmarcan tanto en estas orientaciones teóricas generales como estos programas de investigación específicos? Pues van a ser el realismo, el liberalismo y el marxismo, pues cosas que solamente vamos a hablar de ellas de manera general en este momento, pero en las cuales nos vamos a detener de manera más específica cuando avancemos con el curso, ¿no? Entonces, hasta ahorita quédense con eso. ¿Por qué surge la economía política internacional? ¿Cuáles son los factores que provoca el surgimiento de la subdisciplina? Y cómo podemos diferenciar las diferentes perspectivas que va a tener cada uno de estos dos grandes campos que existen, que también quiero especificar que es una visión reduccionista digamos, de lo que es la subdisciplina, ¿no? Porque nos estamos centrando, como es un curso de introducción, nos estamos centrando solamente en las que tienen mayor reflectores en los círculos académicos, ¿no? Vamos a ver después, por ahí, igual si me da el tiempo en una clase les puedo platicar de manera muy rápida que existen formas de entender y de estudiar la EPI que van más allá de estos dos campos que vamos a ver en su momento, o que ya vieron ustedes en su momento, que va a ser la escuela estadounidense y la escuela británica, ¿no? Pero bueno, por lo pronto quédense con eso. ¿Por qué surge? ¿Qué importancia cuáles fueron los factores que tuvieron importancia y relevancia en el surgimiento
de la subdisciplina y cuáles son las temáticas que aborda de manera general la economía política internacional.